El Seguro Social aumentará los impuestos a los futuros jubilados. Verifiquemos si usted será un afectado. Es muy posible que muchos estadounidenses aún no lo sepan, pero el año 2025 podría traer un aumento importante en los impuestos de la seguridad social. Es probable que millones vean este aumento de impuestos, ya que el límite de máximo de ganancias imponibles cambiará a mediados de octubre de este año 2024, dirigido para el año 2025. Como bien sabemos, el Seguro Social actualiza este límite basándose en el índice del salario en promedio, y la Junta de Síndicos del Seguro Social ha predicho que el máximo imponible pasará a $174.900 el próximo año. Actualmente en este año es de $168.600. Pues esto para muchos puede ser una mala noticia, pero para los jubilados sería una excelente noticia. Dado que la tasa impositiva está fijada en un 6.2%, aquellos que cuenten con ingresos superiores a los $174.900 verán retenidos $10.844 de sus cheques de pago. Si bien es posible que los trabajadores estadounidenses que obtienen los mayores ingresos no estén contentos con este aumento, las personas mayores, los jubilados, probablemente se verán beneficiados. La Junta de Síndicos del Seguro Social ha predicho que para mediados de la década del 2030, los fondos de seguridad social se volverían insolventes, y un recorte de aproximadamente el 20% afectaría a todos los jubilados dependiendo de sus ingresos. Y es que si bien nadie quiere pagar más impuestos, la desafortunada realidad es que para poder mantener la seguridad social sostenible como un programa a largo plazo, son necesarios aumentos, como el que probablemente ocurrirá el próximo año 2025. En todo caso, es muy probable que la cantidad sea todavía demasiado baja como para poder cubrir estas eventuales brechas en financiación, que es lo que está enfrentando el programa del Seguro Social en las próximas décadas. Con eso en mente, probablemente habrá más propuestas para aumentar o incluso eliminar por completo el monto máximo imponible del Seguro Social. Aumentar el máximo imponible conduciría sin duda a un programa mejor financiado, el cual podría durar más en solvencia de lo que indican las proyecciones actuales. Aún así, aprobar cualquier ley de este tipo probablemente recibiría un rechazo, ya que los legisladores buscan evitar aumentos de impuestos, incluso para aquellos que son de altos ingresos. Y es que los argumentos típicos son que una mayor imposición de cualquier tipo a las personas con mayores ingresos podría afectar negativamente a otras clases de inversiones, incluyendo a las empresas que proporcionan empleo o beneficios a otros. Pero al considerar los impactos negativos, también es más que justo considerar a los millones de estadounidenses que se verían devastadoramente afectados si el Seguro Social tuviera que sufrir recortes sustanciales para poder existir. El monto de los pagos del Seguro Social también estaría cambiando el próximo año, todo esto en función del ajuste por costo de vida, el cual no será publicado hasta que los datos del índice de precios al consumidor se publiquen en octubre. La estimación del COLA del Seguro Social cae, pero las personas mayores siguen en este agujero. La última estimación que tuvimos del ajuste por costo de vida del Seguro Social para el 2025 cayó al 3%, luego de que el gobierno informara de una inflación del 3,3% en mayo. Todos estos datos se mostraron este día miércoles. El ajuste del COLA 2025 se suavizó a medida que la inflación se moderó, después de que hubo un repunte a principios de este año, pero es probable que aún se subestime lo que las personas mayores necesitan para mantenerse al día con la inflación. El índice de precios al consumidor, este IPC,
es una medida que amplía los costos de bienes y servicios. Según los datos, aumentó un 3,3% en mayo en respecto al año anterior. Y eso es menos que el 3,4% de abril y muy por debajo del 3,4% previsto por el consenso de los economistas. La llamada tasa básica, que excluye los precios volátiles de alimentos y de la energía, aumentó un 3,4% interanual, pero fue inferior al 3,6% de abril, por debajo de las predicciones del 3,5%. El COLA se basa en el índice de precios al consumidor para asalariados y trabajadores administrativos urbanos. Esta cifra cayó al 3,3% desde el 3,4% de abril, pero aún así superó el 3,2% que los beneficiarios del Seguro Social comenzaron a recibir en este año 2024. Y es que este CPI excluye los patrones de gasto que tienen los adultos jubilados o los discapacitados, la mayoría de los cuales reciben beneficios del Medicare. La Administración del Seguro Social basa su COLA cada año en los aumentos anuales en promedio del IPC de julio a septiembre. El índice de asalariados urbanos nos refleja en gran medida el índice amplio que el Departamento del Trabajo publica cada mes, aunque este difiere ligeramente. El CPIW, utilizado para calcular el COLA, supone que los adultos mayores gastan alrededor de 2/3 de sus ingresos en vivienda, comida y costos médicos. En realidad, los consumidores mayores gastan alrededor de 3/4 partes de sus ingresos en estos costos, según las ponderaciones de gastos que nos ofrece la Oficina de Estadísticas Laborales. Entonces, esta disparidad sugiere que la estimación del COLA, que se basa en el CPIW, puede estar subestimando los costos reales que tienen las personas mayores. Los rubros en los que las personas mayores gastan más dinero aumentaron significativamente durante el año pasado. Los servicios hospitalarios aumentaron un 7,2%. Los servicios de transporte se dispararon un 10,5%. El alojamiento aumentó un 5,4% y la electricidad aumentó un 5,9%, sin considerar los alimentos, que estos también subieron un 2,1%. Los adultos mayores recibieron este aumento del 3,2% en sus cheques del Seguro Social a principios de este año, 2024, con el fin de ayudar a los beneficiarios a mantenerse al día con la inflación. Eso aumentó también el beneficio promedio de los jubilados en $59 más al mes. El COLA está destinado simplemente a ayudar a los beneficiarios del Seguro Social a evitar un nivel de vida más bajo, pero en realidad no ha estado funcionando. La pobreza ha aumentado entre los estadounidenses de 65 años o más, hasta el 14,1% en el año 2022, desde un 10,7% en el año 2021. Ese aumento fue el mayor salto entre cualquier grupo de edad, según los últimos datos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Entonces, una de las soluciones para esto último es que el COLA deje de basarse en el índice de precios a consumidores de asalariados y trabajadores urbanos y comience a utilizar el índice que está destinado a calcular los gastos reales que tienen los adultos mayores que están en su jubilación. De este modo, el poder adquisitivo que tenían los jubilados antes del año 2000 comenzaría a retornar. Recordemos que los estudios nos demuestran que este poder adquisitivo se ha visto perdido en un 36% exactamente desde el año 2000.